esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biólogos, su podcast semanal para repasar algunos de los sucesos más importantes de cada semana. Hoy, como siempre, me acompaña mi amigo Sender Escobar. Sender, bienvenido. Hola amigo, agradecido de estar de vuelta aquí en este espacio. Pedimos disculpas por no haber lanzado al aire y a la atmósfera de YouTube este cohete y podcast llamado Biólogo. Tuvimos unas dificultades tipo técnicos familiares, pero bueno, aquí estamos de vuelta, que es lo importante, como siempre, compartiendo con todos ustedes este espacio. Le agradecemos a todas aquellas personas que se han suscrito. A quienes no nos conocen, los invitamos a que se suscriban, comparten y comenten. Y aquí estamos para debatir y polemizar sobre las últimas noticias y hechos acontecidos en la semana pasada y bueno, también el fin de semana que sucedió. Pues sí, incluso deberíamos tener en cuenta la posibilidad de transmitir los episodios los lunes en caso de emergencia, pero por ahora seguiremos publicando los sábados, los domingos, que creo que después se juntan los sucesos. Entonces, para comenzar, la semana pasada fue bastante intensa, tanto cuando nos sentamos a hacer la selección de temas, era como, ¿qué cogemos, no? Y seleccionamos algunas de las cosas, evidentemente no es todo. Quienes se sienten a ver deben conocer siempre que se quedan muchos temas fuera de relevancia, pero siempre seleccionamos algunos que pueden ser polémicos o que quizás puedan dar pie a algún tipo de debate interesante. Quizás uno de ellos es nuestro primer tema de hoy, que es precisamente el escándalo, el debate que se generó en las redes sociales, la opinión pública en general, sobre un caso de corrupción que llevó a otros debates también asociado asociado, vinculado en términos de opinión pública al destacadísimo, diría yo, atleta cubano Javier Sotomayor. Y claro, la polémica ha suscitado miles de opiniones respecto a este tema, quienes están a favor o en contra tan de Sotomayor o de lo que se acontece respecto a él como probable dueño de este entramado, no sé, o conglomerado gastronómico llamado De Soto, que ofrecía pizzas a domicilio, tenía instalaciones en Matanzas, en el Aeropuerto Internacional de Varadero Juan Alberto Gómez, en la propia Habana creo que tenían las instalaciones, que por supuesto esto se ha aplicado también a su bar, conocido Bar 245, ubicado en la playa de Miramar, un bar ya también conocido por ser el centro de reuniones de estos llamados emprendedores, los nuevos emprendedores cubanos, en la jerga coloquial, los mi primeros, como ya conocemos, donde supuestamente, según artículos que se fueron publicando respecto a este tema, se planificaba la estrategia de subida o bajada del dólar, donde el llamado agente David de la seguridad cubana también dirigía estas reuniones, que era quien organizaba estos tipos de eventos, y hace un tiempo para acá dice que el bar 245 se encuentra cerrado por casos de corrupción, casos de otro tipo de hechos muy cuestionables, con todo lo que ya sabemos, este tipo de atmósfera, qué es lo que trae, qué elementos tiene el consumo de sustancias y de la palabra con P. Lo cual deja bastante en entredicho a un atleta de la calidad de Javier Sotomayor, bueno, que sus hazañas en el mundo del atletismo son innegables. Bueno, actualmente es el portador del récord de salto de altura con 2.45, hecho realizado aquí en España, en Salamanca, lo cual ha suscitado también esta polémica de quienes se pliegan a Sotomayor. Como ya sabemos, Sotomayor, más allá de esto, de ser un grandísimo atleta en la historia del deporte universal, está plegado al régimen, como ya sabemos. O sea, se formó en su escuela y formó parte incluso también de esta parte de la bandera enarbolada en el mundo entero del deporte revolucionario y del éxito de una persona de procedencia humilde llegar a la cúspide de lo más alto de la arena internacional, y hoy en día es alguien invitado en los disímiles eventos internacionales que se organizan de atletismo, tanto en conferencias, en patrocinios de marca. Bueno, el ganador del premio Príncipe de Asturias en su momento de deporte, por encima de Michael Jordan. Así ya podemos imaginarnos la trascendencia de un atleta como Javier Sotomayor, pero que se ve embarrado en este tipo de asuntos donde, según
Se cuenta también uno de los hijos de Fidel, Antonio Castro, que ya sabemos que es un gran aficionado a los deportes, ortopédico, incluso fue médico del equipo Cuba, también ha acompañado los diferentes eventos internacionales, tanto campeonatos mundiales, certámenes olímpicos, a los peloteros, a los atletas. También dice que se encuentra formando parte de este supuesto, no, por supuesto, vamos a darlo todo en la presunción de estos supuestos hechos de corrupción a partir de una inspección que se realizó en una de estas pizzerías llamadas de Soto, donde habían desfalco o desvíos más bien, para ser más preciso, desvíos millonarios, o sea, de que no se entregaban al fisco, como ya sabemos, y nos encontramos en un contexto donde se le ha hecho una guerra sin cuartel a todos los emprendimientos privados, y parece que la palabra de Soto o sea, no formaba parte de esta nomenclatura sagrada que existe hoy en día en Cuba, de que estén vinculados directamente al régimen como testaferros y demás. Y algo que también avivó mucho más la polémica en este sentido fue no sé si fue el propio Sotomayor, una supuesta pronunciación de él, donde se desligaba completamente de estos hechos, argumentando que él sí había participado en la inauguración de todos estos emprendimientos gastronómicos, pero él no había puesto, según él, un solo centavo para o sea, de inversión para todos estos lugares, sea cierto o no. Bueno, eso no lo sabremos de aquí a un tiempo, pero ya deja bastante en entredicho una figura como Sotomayor, donde parece que todos los palos los va cargando su hermano por parte de padre, llamado Dariel, el cual sí estaba verdaderamente al frente de este emprendimiento llamado De Soto SRL. Tremendo. Oye, qué cantidad de polémicas tenemos con estos temas, ¿no? Yo creo que estamos aplicando, digo estamos, yo no, los que lo están haciendo, están aplicando una tea incendiaria, ¿no? Aclaro además que a mí nunca no. En su momento sí, como todos los niños, dije que Máximo Gómez fue valiente, que luchó por la libertad de Cuba y todas esas cositas lindas que se dicen de los héroes, pero bueno, ya con el tiempo, un muy buen amigo me enseñó que la tea incendiaria en realidad no era nada buena, ¿no? Prácticamente destruyó el país. Yo creo que es un hecho, cuando Estados Unidos interviene en la guerra cubano-española, tuvo que después hacer un proceso de saneamiento de la isla, que incluso se estudia dentro de la historia oficialista, porque entre la reconcentración y la destrucción que provocaron los mambises, Cuba, allá era un país en ruinas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una especie de rescate de tea incendiaria en la actualidad, que es destruir como política para luchar contra el régimen, destruir la creación de riqueza. Cuando digo destruir me refiero a la opinión pública. Nadie en la oposición tiene la capacidad de cerrarle el negocio a Sotomayor, a no ser que nadie compre después de la campaña de descrédito. Pero sí la intención de asesinar la reputación, y esto puede llevar a un callejón sin salida, en tanto ningún gran negocio en Cuba puede existir mínimo sin la aprobación de, cuando digo el régimen, específicamente los aparatos políticos, ideológicos, incluso de seguridad del Estado. Eso es la realidad. Si uno continúa con esa línea, no va a quedar cabeza viva. Y eso es una realidad preocupante, y sobre todo porque esta tea incendiaria en realidad es una teíta incendiaria. Digo teíta, no sé si la palabra está bien dicha, pero me refiero a la dimensión, porque en última instancia Sotomayor, yo creo que es un deportista comprometido con el régimen, pero ¿cuántos son nuestros deportistas que cuando cogen una medalla, sabes, le dedican el triunfo a su abuelita, pero antes se lo dedicaban, quiero decir, pues ya no está, a Fidel Castro? Imagino que ahora se lo dedicarán a Raúl Castro. El mensaje de la mayoría de nuestros deportistas en Cuba, quiero decir, porque ya Cuba ha dado muchos deportistas que están compitiendo fuera del país y también están teniendo éxito, tienen esa cuestión política comprometida con el sistema. Si empezamos a barrer, nos vamos a quedar sin cultura. Además, ya tenemos una muy mala experiencia con el régimen cubano, que borró parte de la historia. Y lo otro, o intentó borrarlo, pensemos en Lecuona, el legado cultural pre-59, Celia Cruz todavía Celia Cruz sigue sufriendo la censura del régimen cubano solo por su opinión política, que además era ella la que tenía razón en última instancia, ¿no? Mira cómo al final Cuba fue destruida. Digo esto porque está por un lado el borrar la cultura en un sentido amplio, porque el deporte es parte de la cultura, y por el otro el tema de que no son figuras precisamente representativas, no son figuras estratégicas. Sotomayor, por mucho que tenga un cuadro de Fidel Castro, no es un general, no es un alto
no es un alto jerarca en ningún sentido. Y los grandes pilares estratégicos desde el punto de vista económico del régimen siguen estando ahí y siguen siendo intocables. Aprovecho para los que ven este video recordarles cómo hay grandes bancos extranjeros que están operando en Cuba. Se puede consultar en la página del Banco Central de Cuba si la seguridad no ve este video y decide tumbarlo, que además no tiene sentido porque es información pública. Hay grandes empresas transnacionales operando en Cuba libremente y son los aliados verdaderamente estratégicos del régimen. Este Sotomayor, su familia o él esté implicado, ¿no? Estarán haciendo un dinerito suficiente para vivir, unos ahorros, quizás viajar, vivir decorosamente en el contexto cubano, quizás favorezcan a algún que otro funcionario corrupto, que además explotó su caso de corrupción, pero el sistema no se sostiene en última instancia alrededor de estos pequeños aparatos. Son personas que aprovechan su cercanía con el régimen y en este caso un deportista de tan alto nivel, yo diría, bueno, es lo menos a lo que puede aspirar y destruirlo a él, incluso su reputación, no es que vaya a cambiar mucho, no es clave para debilitar la propaganda del régimen, incluso su poder, digo poder porque sí lo tiene, su poder económico. Sí, claro, pero aquí lo que cae en el debate es o sea, de quién se trata. Hablamos de una persona más mediáticamente conocida en el área internacional por la reputación que tiene como atleta. Y entonces, hablando de este caso, es una persona con muchas conexiones en el poder porque fue uno de los favorecidos de Fidel Castro, de ponerle la manito en el hombro, como ya sabemos, porque era un enamorado del deporte. Y al ser uno de los favorecidos, parece que esta presunta caída en desgracia, no sabemos por qué elemento, si bien matizado por la envidia, las ganas de joder o cualquier otro tipo de cosa, ha llevado a esta división de opiniones. Y bueno, en los círculos que se mueve o se movió, se moverá Javier Sotomayor, por supuesto que lo desconocemos, pero entonces no deja de ser un poco curioso como vi un titular, un efecto Sotomayor que pudiera haber tras o sea, si lo ponen a él como objetivo, que supuestamente es alguien de los favorecidos del sistema, ¿qué puede quedar para los otros? Y aquí entonces es donde hay que ponerse la mano en la cabeza y preguntar qué vendrá después de esto. Sí. Esa es una muy buena lectura, ¿no? Si a él conectado, suponiendo que no haya tenido ningún problema, le pasa eso, que quedará hacia abajo. Lo que sí es claro es que el régimen cubano, los aparatos de inteligencia, seguridad del Estado, partido, en última instancia van a dejar siempre que permanezcan los negocios, las personas que sean confiables para ello, que ocupen lugares estratégicos de los negocios, personas confiables. Eso quizás siempre es una idea que en la práctica muestra evidencia todo el tiempo. Y otro suceso de la semana que tiene que ver con esto de qué quedará para los demás, ¿no? Es el caso de la triste noticia del caso del niño Damir, que además aclaro que estaba esta semana en una entrevista, debate, video, participando con el equipo del Toque y realmente en medio del programa es que me entero de la noticia y realmente fue impactante. Traté durante el resto del programa mantener la ecuanimidad porque estaba hablando de economía, ¿no? Y no es correcto hablar de economía con un estado de alteración, que además es la que lleva a la realidad cubana. Y durante días he estado viendo muchas noticias, muchos reclamos, mucha queja y mucha rabia más que válida por parte de muchos cubanos solidarizados con la historia de este niño. Una historia lamentable y que además deja en una posición terrible desde el punto de vista humano a los aparatos políticos del régimen cubano, incluso a los médicos, que ahora tú seguro comentarás. Es decir, pondrá los detalles de lo que estoy diciendo, los médicos que participaron en el video casi que de descrédito de la familia de ese niño. Sí, claro. Yo en lo principal pienso que el régimen aquí pierde oportunidades de oro para legitimarse, porque ya tenemos la experiencia previa de todo lo sucedido con la niña Amanda, bueno, que pasó meses, por no decir años, no pudieron afirmar exactamente cuánto tiempo, pero fueron muchos meses en un estado bastante crítico de salud, producto a la afección hepática que tenía. Y ahora se repite es un triste hecho, como en este caso el niño Damir, que lleva más de un año en esta lucha, esta madre, porque incluso lo recuerdo con una manifestación de madres que hubo frente al Mixup, ya hará un año y unos meses, la recuerdo ahí con el niño que traía puesto un casco precisamente por esta afección que posee en su ojito. Y ya, mire todo el tiempo transcurrido de esta madre que no ha tenido una respuesta clara hacia la afección que padece su hijo, que como supuesto el amor de madre es incondicional y ella lo ha demostrado en cuanto a oportunidad ha tenido. Y esta vez producto,
más que válido, producto de sentirse impaciente, producto de ver el sufrimiento de su hijo que se ha ido debilitando por esta propia enfermedad, que a las claras no hay un tratamiento en Cuba, que debe ir afuera para salvar la vida de su hijo. Ya sabemos que como ha cuestionado más de una vez al sistema de salud cubano, al régimen, por no hacer absolutamente nada respecto a la vida de su hijo, es más que lógico que aflore sentimientos de rabia e impaciencia, y en este caso es más fácil atacar a quien más débil se encuentra. Y entonces orquestan este tipo de deleznable hecho mediático de poner a profesionales de la salud a hablar de los esfuerzos incansables del régimen, y el absurdo mayor fue mencionar que esta medicina, que no recuerdo ahora el nombre exactamente, costó $500,000. Yo en lo particular me puse a buscar el medicamento de su precio. Si bien es un precio elevado, no son $500,000. O sea, para suministrar lo que lleva este niño Damir, no son $500,000, porque incluso una directa reciente de la madre dijo que la medicina llegó a Cuba a través de una donación de AstraZeneca. No fue por una compra hecha por el MINSAP. Entonces ya sabemos hasta qué punto manipulan la verdad de los hechos, que esta madre dice que tras investigaciones hechas por su parte fue la que sugirió que se buscara este medicamento, y a través de campañas que se han hecho en diferentes países se logró traer a través de donaciones el medicamento para suministrarlo al niño Damir, que bueno, hubo una leve mejoría en su estado de salud, pero por supuesto al agotarse nuevamente decayó, y como hoy en día se encuentra en cama, es incapaz de caminar incluso. Y ya sabemos el nivel de desesperanza que tiene esta madre, que mediante las gestiones que está haciendo, está tratando de tramitar una visa hacia los Estados Unidos, que se la denegaron, o no sabría exactamente si fue una denegación que le hizo la embajada de los Estados Unidos al tener un documento desactualizado, que por supuesto el MINSAP no quiere darle, porque le está utilizando el chantaje, este tipo de chantaje emocional, a una persona desesperada por la vida de su hijo. Como ya sabemos, es una guerra sin cuartel que le hacen a las personas que incluso se encuentran más desfavorecidas en este caso. Ya tenemos la experiencia previa de la niña Amanda y todo lo que sucedió en torno a ella, hasta que felizmente pudo salir a España, y la mejoría fue increíble, tanto de peso como estado anímico, de salud. Y creo que en el caso del niño Damir, si se logra concretar la salida del país, vamos a ver cómo en cuestiones de días esto pudiera cambiar, dar un giro de 180 grados. Pero como ya sabemos, el régimen aquí, apelando a la fuerza bruta y a todo lo execrable que pudiera hacer. En este caso estamos hablando de la vida de un niño, o sea, de un ser inocente. Todo lo que está utilizando, jugando a su favor. Incluso me estuve viendo reportajes de las razones de Cuba, y los comentarios había de personas que, si bien cuestionaban esta actitud, otros que se atreven a tener la desvergüenza de decir que ella está utilizando la vida de su hijo como un medio de salir de Cuba. O sea, ¿hasta qué punto hay personas capaces de afirmar algo semejante? Con algo como tú decías, que es capaz de conmocionar. Estamos hablando de la vida de un niño, una madre desesperada que sufre al ver que su hijo no es igual que los otros, por una afección congénita. Y entonces, como ya sabemos, el régimen apela a este tipo de chantajes mediáticos y a cuestionar la legitimidad de una reclamación como la de una madre, que es la de una madre por la vida de su hijo. Y como ya vemos, ha propiciado todo esta ola de debates en torno al niño Damir. Sí, se nos quedó para el final, quizás para quienes yo comenté, y tú también, y partiendo del supuesto, ¿no? Quizás de que muchos de los que nos estén viendo conocen, pero por si acaso, repasar de manera general de qué trata la situación. Se trata de un niño cubano que tiene una enfermedad. No vamos a entrar en detalles para evitar, son temas muy sensibles, una enfermedad que no se puede tratar en Cuba, que su madre estaba haciendo gestiones para tratarlo acá en Estados Unidos, aquí en Miami específicamente, y que para salir en la embajada, oficina de intereses, se me olvida, como el cambia, se me olvida a veces qué cosa es, de Estados Unidos en La Habana, para firmarle el documento de salida, en última instancia la visa, necesitaba un tipo de documento que debía entregar el Ministerio de Salud Pública cubano, en el cual se afirmara que Cuba no tenía la capacidad de dar ese tratamiento médico a ese niño para después Estados Unidos poder tramitar la visa. Las autoridades cubanas, el Ministerio de Salud Pública, se negó a firmar un documento certificando esta realidad, y lo que hizo fue responder con una campaña en el medio de la seguridad del Estado, Razones de Cuba, donde salen médicos a hacer comentarios bastante molestos y bastante despreciables, porque lo que está en juego es la vida de un niño. Esto no voy a continuar en la línea en la que estabas, pero sí me gustaría llamar la atención sobre algo muy específico,
y es el hecho de que sucesos como este, por supuesto, uno puede virarse hacia los Estados Unidos y decir, oye, que la institucionalidad cubana no es válida, y justamente es la idea de fondo. Esto nos da idea hasta qué punto hay que también luchar contra la institucionalidad cubana, y que el reconocimiento de la institucionalidad cubana es un mecanismo de legitimación del régimen no solo, sino de represión contra cubanos. En el mismo momento que el movimiento de un cubano en otro país depende de la burocracia cubana, se convierte en un instrumento de dominación. Y esto es claro. Estados Unidos, no digo que debería, pero la implicación de reconocer a las autoridades cubanas como legítimas, como válidas, como justas, como neutrales a la hora de tomar decisiones, cuando algo tan sensible y delicado simplemente lo han politizado. Aclarar también que yo no vi particularmente, que además me parece totalmente válido si lo hace, a la madre con una posición intentando instrumentalizar la salud de su hijo por una cuestión política. Los que sí lo han hecho ha sido el régimen cubano con esta respuesta, porque puso por delante la supuesta credibilidad que ya no tiene el sistema de salud, y esto realmente es despreciable. Entonces resalto esa idea, la importancia de todavía dar legitimidad a las instituciones cubanas, de operar a través de ellas pensando que pueden parecerse a las de otros países, cuando evidentemente están completamente al servicio de la agenda ideológica de la élite que gobierna Cuba, que además es de manipulación y represión. Sí, claro, pero quiero acotar que en el caso de esta madre hay un hartazgo por todo lo que ha sucedido respecto a su hijo, de acudir a hospitales, de exámenes fallidos, de no tener ningún tipo de respuesta, e incluso en este programa que se atreven a ponerle en entredicho respecto a la salud de su hijo, ella desmiente hecho por hecho lo mencionado en este programa, porque es la que conoce de primera mano absolutamente todo lo que ha sucedido y se ha documentado hasta donde le ha sido posible respecto a esta enfermedad que ha padecido. Entonces, es una exigencia más que válida, y no es utilizar la vida de su hijo como un medio de escape, es que es la única alternativa que le han dejado. Es lo que te digo, el régimen pierde oportunidades de oro en este sentido para legitimarse en la arena internacional, de decir, no, aquí lo más importante es la vida de un niño, y en este caso, si lo hubieran hecho, eso es algo incuestionable, porque es la salvaguarda de una vida, pero tampoco lo ha hecho. Entonces es una mezcla de tosudez con incompetencia, que es lo que lo ha venido caracterizando ya durante varios años. Y entonces el reclamo más que válido de esta madre al borde de un quiebre emocional, créeme que es algo bastante conmovedor, y todas aquellas personas que nos ven, le pido por favor que se documente y en lo que puedan apoyar a esta madre lo hagan. Bueno, rápidamente pueden buscar en Google el caso Niño Dahmer en Cuba y encontrarán los perfiles de la madre del niño, y bueno, y una serie de noticias en torno a esto, y desde aquí expresamos nuestro apoyo para ella, para que pueda encontrar una rápida solución y que pueda salir de Cuba para que su niño mejore. Sí, el apoyo y además la rabia. ¿Qué pasa? Que en este programa mantenemos una ecuanimidad, pero este suceso realmente es para generar todo tipo de malas palabras y ofensas respecto a los responsables. Y cuando digo responsables, no es solo al personal administrativo intermedio. Este tipo de decisión suele venir de bien arriba, y todos los que sean de alguna manera partícipes del proceso de negación de ese documento son cómplices de un crimen, y no de manera extremadamente indirecta, de manera bien directa son cómplices de un crimen, porque lo que le puede ocurrir al niño es peligroso. Es decir, están dejando una vida en peligro. Lo que pasa es que mantenemos la estabilidad, pero es extremadamente indignante. Y hablando de temas indignantes, también de última hora casi, ¿no? De sábado para domingo aproximadamente, o sí, de sábado para domingo, comenzó a circular la noticia en las redes. Digo redes, me refiero a los medios, no en las redes del chisme, Juanito, de que la Western Union suspende de manera definitiva el envío de remesas a Cuba. Esta vez voy a hacer la introducción al principio, no como la noticia anterior que fue al final, de manera resumida, que además hemos hablado de eso acá. Western Union es la empresa norteamericana que tiene contratos con las empresas cubanas para el envío de remesas. Lo que ha ocurrido con esto es que las remesas, la parte cubana era Orbit. Orbit es una empresa que, según documentaron varios medios independientes, varios youtubers, específicamente en su momento Carlito Madrid, creo que fue el que más habló de esto, o el que más extendidamente habló con información, además de la que mostraron en medios como El Toque y Inventario. Hace alrededor de 2 años o año y medio, cuando apareció Orbit,
fue denunciado, o digo expuesto, no denunciado porque nadie fue a la policía, fue expuesto por comunicadores y medios cubanos y también nosotros estuvimos hablando de eso acá recientemente y poco después ocurre el artículo en el Nuevo Herald donde reaparece el tema. Por suerte, un poco tarde, ¿no? Pero reaparece el tema y la administración de Estados Unidos, específicamente los FAC, tomó posición con esto y la Western suspende el envío de remesas a Cuba. Sí, bueno, ya vemos entonces cómo ha sido un efecto dominó a partir de colocar a Orbit en la lista negra de una institución relacionada con el régimen, un medio de financiamiento y bueno, esto era más que esperado de que una vez que estos se fueron hechos, por supuesto que la Western iba a cancelar todos sus servicios en torno a esto porque ya está visto y comprobado que esta fachada de Orbit, quien estaba detrás era FinCEN y quien está detrás de quien está detrás es GAES. Sí. El todopoderoso GAES. Sí, no vamos a repasar, pero Sender, cuando hagamos la publicación, si es posible, recuérdame poner en la descripción el enlace al fragmento del episodio donde estuvimos hablando sobre Orbit, esta estructura, cómo Orbit es una empresa pantalla de FinCEN, para quienes estén interesados puedan repasar lo que ha estado ocurriendo. Sobre este tema de las remesas, casualmente hoy, recuerden amigos que estamos grabando fuera de fecha totalmente, pedimos disculpas de nuevo. Hoy tuve casualmente por la mañana bien temprano 2 entrevistas diferentes donde estuve comentando sobre este tema y digo esto para repetirme, decir lo mismo, no puedo cambiar de opinión en media hora, no me da tiempo. Es el tema de que las remesas, cómo quedan las remesas, ¿no? Es la gran intriga y aquí voy a mencionar mi posición personal sin ningún tipo de conflicto de intereses. Y es que, más allá de la política, todas las personas que hoy, o ayer, quiero decir, en estos días, ¿no? Que actualmente enviamos remesas a Cuba, tenemos un problema y hay algo que es real. Yo no estoy dispuesto, desde Estados Unidos, del país donde esté, no estoy dispuesto a dejar de enviar dinero a mi familia, la que siempre ha estado ahí, la que siempre me quiso, la que me quiere y la que yo quiero mucho. Y no es ningún tipo de drama, es la realidad. Mi familia está por encima de todo. No estoy dispuesto a dejar de ayudarlos, aunque después Raúl Castro coja ese dinero para emborracharse. Eso es la realidad. Yo no estoy dispuesto a sacrificar a mi familia, estando yo en Estados Unidos cómodo por derrocar un régimen. Creo que eso es el punto de vista humano y es lo que yo siento y no lo voy a cambiar por nada. Yo creo que quienes queremos cambiar el sistema cubano, derrocar al régimen, debemos apostar por, en primer lugar, el esfuerzo, ponerlo uno. Ahora, hablando de economía, ¿no? Que es lo importante, creo que la opinión personal de nosotros a muchas personas le debe resultar intrascendente. No vienen a ver qué pensamos tú y yo, sino un poco de información, quizás un poco de análisis. Es el hecho de que en realidad esto no deja sin entrada de remesas al régimen cubano. Me atrevo a decir públicamente que la administración de Estados Unidos, por prioridades de política exterior, que se puede entender, está un poco lenta. Si lo que está buscando es asfixiar, aclaré públicamente, mi postura es contraria, pero como análisis va un poco lento. ¿Por qué digo esto, Sender? Hemos hablado en este espacio de las plataformas Tocopay y me trabo con el nombre, VidaPay, muy confuso esos nombres. Tocopay y VidaPay son 2 plataformas creadas en España por un español, bueno, pues no es redundante en este caso, con sede en Bilbao, que son 2 empresas exactamente, son 2 sitios web exactamente iguales, que tienen sede en la misma empresa, en la misma oficina, y que evidentemente evidentemente lo digo con total responsabilidad, son empresas fantasmas de un amigo de la Revolución Cubana, una persona que va a Cuba y que es presentado en los medios oficiales como un amigo de la Revolución, que es recibido en el Palacio de las Convenciones junto con otros amigos de la Revolución Cubana, y ya el régimen tiene esas 2 plataformas de envío de remesas que además han sido anunciadas en los medios oficiales como Cuba Debate, las redes sociales de FinCEN. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salida de la Western no es tan dolorosa para el régimen porque tiene, por el otro lugar, 2 plataformas nuevas, Tocopay y VidaPay, que además aportan algo que es estratégico para el régimen, que es la información. Al estar fuera del sistema financiero de los Estados Unidos, porque la Western está en Estados Unidos, está menos vulnerable a sanciones al comprometer a los bancos que van a cooperan con estas plataformas, está creando intereses económicos a favor del flujo con Cuba, y esto es algo muy importante porque eso después determina política exterior
de Europa a Cuba. Y por el otro lado está también que hay otras fuentes de remesas que han ido creciendo con el tiempo. Una es el envío de efectivo, que eso es real, y la otra que no son propiamente remesas, no son técnicamente remesas, el envío de combos. Yo le digo combo, pero puede ser cualquier cosa porque nadie le envía a su familia una cosa, sino un combo, aunque no sea formalmente un combo, que son las compras online a través de estas diferentes plataformas. Algunas son del régimen, otras nadie sabe de quién son, otras más o menos, otras no se sabe. Pero en última instancia, ese mecanismo es una manera de recepcionar las remesas y está bien establecido y está en ascenso. Y eso también es una realidad, por tanto, una predicción es que si el régimen hace una buena campaña y la mayoría de las personas que usan la Western se desplaza hacia esas otras dos vías o incluso hacia otras plataformas online, pues simplemente no habrá grandes afectaciones que no sean este intervalo de incertidumbre entre para el exilio, la diáspora cubanas y los que están en Cuba como buscando, ¿no?, cómo acomodarse al envío de remesas. Sí, por supuesto, esto va a ser un tema candente que en la medida que vayan transcurriendo los días van a ir surgiendo nuevas opiniones respecto a esto. En América TV hace poco también sacaron un reportaje en torno a este nuevo reflujo de remesas a través de España, y creo que en la medida que avancen los días iremos conociendo más a profundidad estos temas y por supuesto contaremos con tu opinión especializada respecto a este momento y, bueno, y bajo estas circunstancias de cerrar por aquí y abrir por acá. Como ya conocemos que el régimen cubano es especialista en la plomería internacional para alimentarse y tener financiamientos por cualquier lugar. Y bueno, llegado a esta instancia, le invitamos a todas aquellas personas que se suscriban, que compartan y que comenten. Y Miguel, te propongo entonces pasar a la siguiente sección de cultura. Bueno, Miguel, estamos de vuelta en este espacio de cultura para oxigenar un poco este espacio, este podcast biólogo. Y entonces te quiero hacer una sugerencia cinematográfica por partida triple. En este caso quisiera referirme a 3 largometrajes muy interesantes para mí que tienen en cierta medida un hilo conductor, que es la exploración de la feminidad. La primera película, protagonizada por Emma Thompson, se llama Buena Suerte, Leo Grande, donde esta profesora retirada que ha tenido una vida convencional, madre de 2 hijos y un matrimonio sin muchos alicientes en la vida, nunca ha tenido un orgasmo y decide contratar entonces a un gigoló, y mediante esta exploración del cuerpo humano, de la desnudez, de la feminidad, el personaje de Emma Thompson va descubriendo cuánto se ha perdido en la vida de algo tan importante como es la sexualidad. Y bueno, hay una diferencia etaria muy grande donde este joven atractivo le hace sentir nuevas cosas, otro tipo de cosquilleo nunca antes experimentado, y sobre todo hay un aspecto muy llamativo en la película, que es el primer desnudo que realiza Emma Thompson en su carrera frente a un espejo, tal cual es, o sea, Emma Thompson es una persona de 60 y tantos años, o sea, ese acto de quitarse la cáscara, como decimos a veces en medio de la coloquialidad, que fue un acto muy valiente para una actriz de su categoría de tantos años en la cinematografía británica y anglosajona en general. Y sobre esto entonces o sea, es algo impactante en la medida de cómo es esta exploración propia de las mujeres que, a pesar de la edad, deciden mostrarse tal cual son, y en este caso recurrir a los servicios lúbricos de un gigoló. Lo hace replantearse muchas cosas sobre la mujer que fue y cuántas renuncias tuvo en su vida para complacer a alguien más sin complacerse ella misma. Y entonces caigo a la siguiente película, bueno, ya la archiconocida La Sustancia, protagonizada por una sex symbol de Hollywood. En este caso hablo de Demi Moore, y bueno, y su contraparte más joven, Margaret Qualley, conocida también por haber actuado junto a Quentin Tarantino. Y en La Sustancia, este personaje de Demi Moore es es una Rebeca Martínez para los cubanos que entienden, de ponte en forma, o sea que dirige un programa de televisión, conduce un programa de televisión de ejercicios, para estar en forma, o sea, es un referente femenino de su momento, pero la inevitable máquina del tiempo ya está haciendo estragos en su cuerpo y en su imagen, y por lo cual decide recurrir a un milagro. En este caso hablamos de un medicamento que la va a hacer más joven, y por supuesto es esta sustancia a la capela a través de un comercial que encuentra
decide aplicarse este tratamiento donde surge un otro yo de ella, en este caso una mujer más joven, bellísima, que empieza a tener la otra vida que ya ella no puede tener debido a su edad, debido a su físico. Y entonces este tipo de terror corporal es una transformación increíble sobre estas dos mujeres mostrándose en primera instancia desnudas frente a un espejo, frente al espectador, donde hace una exploración de la feminidad y de los años. Hay una imagen prodigiosa donde Demi Moore sale y encuentra esta gigantografía de esa otra persona que ha surgido de ella, y se mira al espejo y empieza a retirarse maquillaje porque no se acepta tal cual es en ese momento, por los años transcurridos, por cierta envidia, como incluso creo que puede tener lógica, por no tener los atractivos de una persona de su edad. Y creo que a través de esto inicia un proceso de autodestrucción por no asumirse tal cual es a pesar de los años. Y creo que es otro tipo de explorar la feminidad, incluso desde un punto de vista un poco macabro, en este caso, como es La Sustancia, una película de terror corporal, de terror psicológico. Es un thriller en toda la extensión de la palabra, y por supuesto vemos a esta actriz de la talla de Demi Moore mostrándose tal cual es, lo cual creo que para mí es la actuación de su vida, sinceramente, hasta ahora que he seguido un poco la carrera de Demi Moore desde hace varios años, por supuesto retrospectiva, no en la contemporaneidad, junto con ella, y creo que ha dado mucho de qué hablar en el mejor sentido de la palabra. Y la tercera película en este caso entonces que quisiera referirme es a Baby Girl, protagonizada por otra sex symbol. En este caso hablo de la bellísima Nicole Kidman, archiconocida, bueno, por supuesto, de Molino Rojo, las películas con Tom Cruise, y la última película dirigida por Stanley Kubrick, que coprotagonizó con Tom Cruise. Y bueno, en este caso esta icónica actriz que comparte el rol con Antonio Banderas. Su personaje es una reputada empresaria que pone en riesgo su matrimonio por iniciar un affair con un joven pasante, donde empieza a través de los estímulos de la peligrosidad y de la sexualidad, comienza a dar rienda suelta a ese otro yo que tiene dentro de sí, desde un ser que gusta por el peligro, ya sea, en este caso no quisiera hacer muchas alusiones a 50 sombras de Grey porque va a ser inevitable tenerlo como referente. Pero en este caso creo que es una exploración un poco más peligrosa porque nos hablamos de una mujer casada que siente cierta frustración en la cama al confesarle a su pareja que nunca ha tenido un orgasmo. Y nuevamente vemos a una icónica actriz explorándose en la pantalla a través de la desnudez, que incluso creo que en cierta medida muchas mujeres pudieran reflejarse en esto, al acumular por años frustraciones y no darle rienda suelta a esa otra persona que surge en momentos íntimos. Y creo que esta triada de películas pudieran considerarse, ojalá y alguien pueda verla una consecutiva tras de otra, pudiera ser una exploración interesante para entender un poco más el universo femenino en diferentes variantes y por supuesto diferentes franjas de edad, desde la madurez de los jóvenes y bueno, un poco más allá de entendido, para no llamar vieja a nadie aquí en este caso, pero creo que en lo particular como hombre uno incluso entiende un poco más lo que sienten las mujeres, este inefable universo al cual nunca nos vamos a poner de acuerdo para saber qué sienten y cómo lo sienten. Y creo que es una exploración, ya reitero, hiper interesante, tanto de lo cinematográfico como de lo psicológico. Y creo que por ahí va mi sugerencia fílmica de La Sustancia, de Buena Suerte Leo Grande y Baby Girl. Oye, la pregunta mía es que si tú viste las 3 películas esta semana, ¿las viste juntas o algo así? No las vi juntas. Qué bueno, si no, Freud tendría un mensaje para ti, pero ya, si las viste separadas, qué bueno. Muy, muy interesante y yo creo que casi que es un viaje, ¿no? Lo que has hecho con la descripción. Así que después de este momento vamos a bajar las energías. Ha sido todo muy emocionante, muy reflexivo. Yo te escuchaba y me iba y regresaba de pronto viendo las historias. Entonces pasamos de nuevo a los temas aburridos, a los temas políticos, a los temas económicos. ¿Qué tú crees? Seguimos entonces. Pues estamos de vuelta con los temas aburridos y ahora regresamos a la política, a la economía y demás banalidades de esta vida. Y es que esta semana también, por supuesto, nosotros hacemos mucho énfasis en la política de Estados Unidos, no solo porque yo esté en Estados Unidos, no tiene nada que ver
es que Estados Unidos ahora mismo, con su nuevo presidente, el nuevo gobierno y los giros en cierta medida radicales que están ocurriendo con la política interna y con la política exterior de los Estados Unidos, es como el elefante cuando estornuda. Las hormigas, la hierba, todos los animales, ¿no?, sienten el impacto. Es decir, no es, sin demeritar a ningún país, no es Bangladesh haciendo política exterior. Respeto para los amigos de Bangladesh, que seguramente no los ven, pero por si acaso, nadie sabe lo que puede ocurrir acá. Esta semana ha sido quizás noticia el tema de la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, Marco Rubio, sobre todo por países de América Latina, algo que es estratégico en un momento como este, que ha habido tensiones entre Estados Unidos y dos países, digo dos, pero en realidad son más, de América Latina. Me refiero específicamente a Panamá con el tema de la proyección de Donald Trump sobre el canal, algo que comentamos acá, la presencia china o no, si realmente es mito, cuánto es, más allá de que haya actividad económica en China, y que el gobierno de Panamá, el presidente respondió diciendo que iba a, digamos, retroceder en cierta cooperación económica, cooperación, no, acuerdos económicos y comerciales con China. También ha tenido ciertas fricciones, o ciertas no, fricciones claras y rotundas con el gobierno de Petro económico. Cuando digo que ha tenido, también es en doble sentido, producto de las deportaciones, más allá de la tensión, el conflicto, o digamos, oficial, por así decirlo, de Estados Unidos con Nicaragua, Venezuela, Cuba, por ser las dictaduras de la región. Y han ocurrido también el viaje a Venezuela, que trajo como resultado también la liberación de prisioneros políticos norteamericanos que estaban en Venezuela. Y además, esto es polémico, quizás puede ser el centro también de un buen debate, la renovación de los acuerdos, los permisos de Chevron específicamente para operar con petróleo venezolano, que es quizás el asunto medular acá en materia de política exterior, la implicación para el comercio, incluso desde el punto de vista del activismo, la lucha política de los venezolanos. ¿Cómo deja esto parado a la actividad opositora venezolana? Bueno, aquí lo principal es que hay que destacar en este caso que hablamos Marco Rubio, que es de ascendencia cubano-americana. Bueno, es un cubano-americano, mejor dicho, de ascendencia cubana, pero lo que pasa, ¿cuál es el gran golpe de efecto? Que habla español, o sea, habla un perfecto castellano, y en este sentido cualquier tipo de giro dentro de la comunicación directa, tanto con los presidentes de los diferentes países donde ha estado, es tal cual es. O sea, no hay ningún tipo de confusión en este caso. Lo quiero matizar sobre todo porque en la estancia que hizo en República Dominicana pudo tener un face to face con los periodistas en este caso, y él lo deja bien claro. Dice, la política se basa en el entendimiento y yo no estoy confundido. Y bueno, tira un poco para atrás para también hacer hincapié sobre, bueno, que es algo llamativo que la primera gira oficial de un secretario de Estado sea precisamente América Latina. O sea, ya lo podemos ver, o sea, el rango de importancia que le está dando el nuevo gobierno de los Estados Unidos al continente, y que vive precisamente a un secretario de Estado que es hispanohablante, lo cual aquí ya deja mucho que pensar respecto a, o sea, que son temas medulares para la agenda, que quiero creer eso. En este caso, sobre la importancia que tiene el Canal de Panamá, la entrevista que tuvo con Bukele sobre, bueno, ya lo que viene siendo un poco cuestionado del envío de criminales hasta megacárcel, el SECOT, en San Salvador. Y ahora, y lo último, que corrieron ríos de, vamos a decir, de tinta digital, fue el decomiso del avión de Nicolás Maduro en Dominicana, hecho por el propio gobierno de dominicano, de Luis Abinader, lo cual incluso va un poco en la paradoja que se puede decir así. Por un lado deja que Chevron opere en Venezuela, pero por el otro le decomisa un avión, como ya sabemos, a partir de de las vinculaciones comprobadas al narcotráfico en la región con Nicolás Maduro, y en este caso decomisa un avión que, por supuesto, ya hubo un pronunciamiento por parte de Cuba, un pronunciamiento por parte del régimen de Venezuela, llamándolo ladrón de aviones de la manera más tonta posible. No me gusta decir infantil porque no me gusta mezclar en este caso, sino de la manera más tonta y absurda posible de llamarlo ladrón de aviones. Y en este caso, o sea, ya está dando mucho de qué hablar Marco Rubio a partir de su gira a países de América Latina, por supuesto, concertando nuevas maneras de hacer en la geopolítica y las estrategias que se definen, y por supuesto matizarlo en este sentido de que al ser un hispanohablante no pierde, o sea, no se pierde en esencias a la hora de comunicar mensajes directos para que quede claro a la prensa internacional sobre cuáles son las intenciones
del gobierno que él representa en la agenda internacional. Sí, sí, tú mencionabas Dominicana, yo mencionaba Panamá, ha habido pronunciamientos en el caso con respecto a Cuba, ha ido tocando a diferentes países, también ha habido una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Me imagino que estuvieron hablando no solo de temas de presos, sino de economía. Hay que recordar que con el rescate, bueno, la desaparición del pandillerismo y el costo que tuvo adicional, hay que recordar que también en Salvador hay presos, hay muchos presos, según está documentado, que no son precisamente pandilleros. Pero bueno, la parte positiva, un poco triste, porque hay un alto costo social. Digamos, lo bueno de todo esto, sin negar lo malo, obvio, es el tema de la desaparición de la violencia, y eso también es un estímulo al crecimiento económico. Me imagino que haya también acuerdos. Yo sobre esto me gustaría solamente referirme a dos aspectos. Para mí son clave. Uno es la necesidad de que Estados Unidos se acerque a América Latina. En otros momentos he comentado, también he estudiado la presencia china en América Latina y no es todavía mayoritaria, pero ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos 10 años. Bueno, pondremos 20 para no ser absoluto. Los últimos 20 años ha crecido mucho y es evidente que si no se detiene, podría llegar a ser extremadamente peligroso. Y lo otro, es decir, una razón estratégica es esa, que es recordarlo. Y lo otro es el tema de la migración. Estados Unidos ha tenido durante los últimos años una política un poco indiferente, vamos a llamarlo así, indiferente respecto a América Latina. Y lo cierto es que también hay que ayudar, hay que recordar que las élites de América Latina también tienen su parte de responsabilidad en materia de corrupción y de formación de las estructuras económicas y políticas. Hablo de la corrupción específicamente, los golpes de Estado. Eso no ha sido solo, es decir, la realidad de América Latina no es solo una relación desigual con Estados Unidos o momentos donde ha habido injerencia, sino hay élites locales que han sido parte de ese proceso, y después de eso vino un periodo de indiferencia que evidentemente no ha traído grandes resultados, al menos en términos de poder frenar la migración. Por eso también hay que mirar a América Latina y ayudar en términos de mejorar sus condiciones de vida para evitar estas oleadas migratorias, más allá de que los principales países emisores, descontando México, por supuesto, son las dictaduras Cuba, ¿no? y Venezuela. Lo otro con todo esto es que espero porque no tengo otra palabra, aunque me gustaría que sea eso lo que pase, ¿no? Es el hecho de la violencia. Hay que recordar que la política exterior de Donald Trump a nivel diplomático, porque no ha mandado ningún cohete todavía a ningún lugar, es violenta. Y quizás esto no puede ser muy bueno para América Latina. Hay una realidad. Si se actúa con América Latina de la manera en que se ha proyectado con otros socios estratégicos, puede ser peligroso para la estabilidad de la región. No hablo solo de un conflicto militar, esa es la última instancia, sino tensiones diplomáticas. Eso en la arena internacional, a la hora de respaldo entre naciones, puede ser complicado. Quiero decir que es evidente que hay que hacer una política exterior con América Latina, mucho más acercamiento, mucho más de cooperación, mucho más de comercio, y lograr también la cooperación de América Latina en materia de migración, narcotráfico, partidismo. Pero estos métodos abruptos puede que funcionen, puede que no, y espero realmente que funcionen, más allá de que de manera personal no me agradan mucho. Sí, creo que aquí ¿cómo se llama? Las opiniones personales creo que hay que hacerlo a un lado y si no mirar desde el punto enfático y coherente sobre lo que es mejor y más beneficioso en este caso, porque si nos dejamos llevar por lo que nos gusta o no, créeme que, o sea, el mundo no se basa en eso, al menos en cuestiones tan importantes como es la política internacional, que se basa sobre todo en el consenso. Y lo que hay que ver, y hablaste sobre el tema de las ayudas, y es importante mencionar que la USAID momentáneamente cerró todo el flujo de dinero que destinaba para diferentes asuntos en materia de ayuda humanitaria, y quien fue nombrado director interno de esta institución fue el propio Marco Rubio. Por lo cual, tal vez de aquí, a partir de esta gira que ha hecho, se concerten nuevos programas de ayuda. Esperemos que sí, para beneficio de estas sociedades tan afectadas por, en este caso, en primera instancia, la violencia y, bueno, y su población que en mayor medida creo que también enfrenta grandes problemas económicos. Pero veremos que a partir de esto tal vez hay un repunte. Ojalá y que sí. Hay un repunte en este sentido. Ojalá y que sí se logre concretar de esta manera para el beneficio, incluso reducir todo este tipo de fenómenos como es la migración en sí, que ya está trayendo bastante de qué hablar y bastante ocupado, creo que va manteniendo a los agentes
encargados de esta cuestión en los Estados Unidos, bueno, los retornos que se han venido sucediendo. Vamos a ver en qué termina este aspecto. Oye, sí, tocabas el tema de la USAID. Yo no recuerdo realmente si lo que voy a decir ahora lo he comentado acá en el programa. Si me estoy repitiendo, lo lamento. Sé que lo he hablado con varias personas en debates informales, quizás en algún programa. Y es el tema de la USAID, que es un tema altamente sensible. Sobre esto no me voy a extender mucho, o trataré de no extenderme. Primero, recordar que la USAID es estratégico desde el punto de vista de los medios de comunicación cubanos. Recordemos que la prensa independiente cubana prácticamente existe. Digo prácticamente porque hay sus excepciones. Prácticamente existe. Las hay. Bueno, supongo que las haya. Gracias a la ayuda, el financiamiento, el subsidio que entrega la USAID. Hablamos de la mayor parte del ecosistema de medios cubanos independientes. Yo diría que los principales medios independientes, si digo los mejores, no estaría siendo injusto, se me quedará alguno que otro fuera, pero ahí son parte de los medios afectados: El Toque, Cubanet, 14 y medio, Diario de Cuba, ADN Cuba. Hay otros que no recuerdo, pero acabo de mencionar casi la totalidad de los medios de la élite, vamos a decirlo así, de los medios independientes cubanos en términos de rigor, de trabajo periodístico, en términos de alcance. Y también con el tema del USAID hay otros aspectos, creo que son claves. Esto no es una catarsis, pero es una realidad. Primero que la persona, esto puede ser opinión, pero son hechos también. Hay que recordar que la persona encargada de estas auditorías de eficiencia gubernamental, el DOGE, el departamento nuevo que creó Donald Trump al mando de Elon Musk. En primer lugar, hay que recordar que Elon Musk es un empresario y no voy a extenderme mucho, pero la administración empresarial es una cosa y la administración pública es otra. Es decir, son dinámicas diferentes. Las empresas buscan la rentabilidad máxima. La administración pública busca lograr un resultado no precisamente medible en términos de eficiencia contable. Hay una disociación clara conceptual ahí. Elon Musk puede ser lo mejor del mundo, puede serlo, pero está entrenado para optimizar recursos empresariales, no precisamente para lograr la mayor eficiencia dentro del gasto público, porque el gasto público no busca la eficiencia económica, sino la eficacia. Aquí me voy a algo conceptual que es elemental. El departamento se llama de eficiencia gubernamental. La eficiencia no es más que el uso racional, óptimo de los recursos financieros. Las empresas tienen que ser eficientes. Sin embargo, la administración pública, el objetivo máximo es ser eficaz. Por algo se habla de la eficacia del gasto público. El objetivo de un gobierno, por ejemplo, es hacer una carretera que resuelva un problema de actores privados, de población, de civiles en general, ya sea con fines económicos o simplemente de vida. En eso, la optimización de recursos es solo un medio para hacer la carretera, pero el fin no es hacer la carretera. El fin último, el principal, no es hacer una carretera con el menor costo posible, sino hacer una carretera que verdaderamente sea útil. El gasto público de un gobierno debe ser eficaz. Su objetivo principal es ser eficaz y la eficiencia es un medio. El caso de la administración empresarial es diferente. La eficiencia es un fin último, es decir, es el objetivo principal porque busca la rentabilidad. Y en ese sentido, la eficacia, en este caso la carretera, hacerla bien, es un medio para lograr la eficiencia. Hay una distinción ahí conceptual y de filosofía que es muy clara, es decir, pusieron a alguien con funciones empresariales a una cuestión que tiene que ver con la administración pública. Hay todo un universo teórico, práctico y de experiencia de distancia, lo cual a mí, como profesional de la economía, en primer lugar me preocupa. Y lo segundo, que espero que reactiven, cuando yo espero, no una cuestión de mística, sino que me gustaría, realmente deseo que se reactive pronto la USAID, porque esto es un elemento, una institución estratégica dentro de la supervivencia de los Estados Unidos. Alguien que no recuerdo ahora decía que la cultura no es un gasto, es una inversión. Bueno, este tipo de agencias como la USAID no son un gasto, son una inversión, parte de la capacidad real de Estados Unidos de, por ejemplo, negociar con otros gobiernos, de influir en la arena internacional, que además a mí me gustaría que Estados Unidos influya. Es preferible que un país democrático a uno no democrático sea el que influya en el resto del mundo. Con la ausencia de USAID, pierde un instrumento claro de política exterior y de influencia en lugares que puede ser estratégico. Y esto a mí, en lo personal, sí me preocupa, porque detrás de esto puede haber una visión muy cuadrada y esquemática de lo que es la política exterior, de lo que es el gasto público. De muchas personas piensan que el USAID es un instrumento para botar el dinero y no entienden que parte del nivel de vida sobre el cual se sostiene Estados Unidos, parte de
de la valorización que tiene incluso el dólar, porque la economía se sostiene también sobre el liderazgo o la expansión cultural en el mejor sentido, no destrucción. La presencia de la cultura norteamericana en el resto del mundo a través de sus símbolos, el cine, eso es parte de la fortaleza económica de una nación. Y la USAID es una institución que tributa a esa presencia no económica, sino cultural también en Estados Unidos, el resto del mundo. Y cuando digo cultural, no me refiero a películas en un cine, me refiero a los modos, al saber, el know-how, lo que puede hacer Estados Unidos, lo que representa Estados Unidos como nación. Digo esto, no quiero extenderme mucho, pero creo que es muy peligroso y que incluso las voces más lúcidas sobre esto están claros de que la USAID necesita, como todas las instituciones de Estados Unidos, mejorar, optimizar, pero eso es una cosa y otra cosa es su desaparición, que por lo pronto está desactivada y no digo que vaya a desaparecer, hablo del peligro propiamente de su ausencia basado en la relevancia que tiene para la supervivencia de Estados Unidos como nación. Yo me atrevería, sin ser experto, a hablar de que incluso puede ser un tema de seguridad nacional. Hay que ver realmente a partir de esta detención, tal vez se hacen unos análisis en qué se destina cada uno de los fondos que componen esta organización y tal vez se haga precisamente un estudio de factibilidad social, vamos a llamarlo así, si cabe el concepto de a dónde estaría mejor destinado este dinero y en pos de qué se destina. Así que ya veremos. Respecto a los mods, creo que hubo una detención. O sea, los contrapesos judiciales ya han actuado en el gobierno de Donald Trump y se detuvo su acceso a las cuentas del Tesoro, como ya sabemos, algo tan importante como es la Reserva Federal en los Estados Unidos, que esto sí es un tema de seguridad nacional. Sí. Y bueno, ya se detuvo su acceso mediante el Poder Judicial, como ya sabemos que tampoco esta finca es mía. O sea, como mucha gente piensa que actúa el presidente de los Estados Unidos, no es así, existen contrapesos judiciales para detener ciertas órdenes que emite. Y bueno, ya han actuado en cierto sentido respecto a la polémica concesión de nacionalidad al nacer en los Estados Unidos. Y en este caso también con la actividad de Elon Musk respecto a este departamento que lidera. Como leí la noticia en Wall Street Journal, que se hablaba de eso, de que se detuvo su acceso porque estamos hablando de que es un tema muy importante, las cuentas del Tesoro de los Estados Unidos. Que bueno, sobre todos estos temas creo que, y nuevamente reitero esto de continuar en lo que se sucede en los días para saber en qué termina esta apasionante película que se desarrolla en el planeta Tierra. Y bueno, Miguel, llegado a esta instancia, le agradezco a todas aquellas personas que nos han acompañado. Los invito a suscribirse, a compartir y a comentar. Este es el podcast Biólogo. Le agradecemos más que todo la sintonía, así que te cedo la palabra de despedida. Bueno, sí, muchísimas gracias. Este último tema es muy interesante, pero igual seguirán pasando cosas, habrá noticias sobre este tema y nos iremos actualizando. La idea no es hacer un gran análisis en cada programa, sino irle dando algún seguimiento, algunas opiniones, así que podemos detenernos ahí. Yo te agradezco también y nada, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.